¿Cuál debería ser la actitud del cristiano frente a una posible recesión económica? ¿Qué tal, amigos de su canal Biblia, Teología y algo más? Para los que no me conocen, mi nombre es Sandra Echeverry, teóloga de profesión, diplomada en primeros auxilios psicológicos, gestora de mercados y próximamente, si así Dios lo permite, estudiante de psicología. Carrera que, acompañada de la teología, pienso utilizar como una herramienta en pro de la salud emocional y el equilibrio psicoespiritual tanto de creyentes en Dios como de no creyentes. Ahora bien, creo que el tema del cual vamos a hablar es muy pertinente ante la actual situación del mundo y del país. Y es que en los diferentes diarios, revistas, noticieros, no se habla más que de una posible recesión económica debido a las diversas circunstancias que están sucediendo en todo el mundo. Entre ellas, el aumento de la tasa de interés en todos los bancos centrales. Lo anterior puede llevar a cabo una serie de crisis a nivel financiero, principalmente dirigida hacia los mercados emergentes y las economías de países en vía de desarrollo, como por ejemplo nuestro país, Colombia. Ahora bien, aquí creo que es importante también resaltar que los bancos centrales suben sus tasas de interés debido a la gran inflación que se está viviendo a nivel mundial, por factores tales como los estragos que ha dejado la pandemia por COVID-19 y la actual guerra en Ucrania, e incluso factores internos en nuestro país, además del alza del dólar a nivel mundial, la cual ha provocado una gran devaluación de nuestra moneda, entre muchos otros factores. Y es que la última vez que se oyó hablar de factores económicos tan alarmantes fue en la gran conocida recesión económica allá por el 1970. Por aquel tiempo, todas las economías quedaron envejecidas, o mejor dicho, los modelos económicos existentes, como por ejemplo el petróleo, se disparó, la inflación por supuesto era un problema extremadamente grande. Todo esto nos puede llevar a pensar que la situación actual en nuestro país y a nivel mundial no es nada diferente. Bueno, pero la pregunta aquí es, ¿y qué puede hacer la iglesia o el creyente cristiano ante una muy posible o inminente recesión económica? O más bien, esta segunda pregunta, ¿cuál debería ser la actitud del cristiano ante una recesión económica mundial? Bien, para dar una respuesta clara a estas preguntas, se hace necesario que nos volvamos a uno de los principios en todas las sagradas escrituras, es decir, la Biblia, la palabra de Dios. Y para ello podemos ir allá al libro del Génesis, en el texto que está en el capítulo 1, versículo 28, el cual dice: Luego Dios los bendijo y les dijo: tengan muchos hijos para que llenen toda la tierra y la administren. Ustedes dominarán a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que hay sobre la tierra. Me gusta mucho como dice este texto en esta versión Nueva Biblia Viva, pues aquí se puede subrayar la palabra administrar. Aquí claramente podemos ver la dignidad que Dios nos dio, nada más y nada menos que el ser gobernantes o mayordomos de toda la tierra y de todas las especies vivas que corren sobre ella. A este principio se le conoce teológicamente como el principio de la mayordomía, porque ¿cuál es la misión de un mayordomo? Si no es otra que cuidar de todo aquello con lo que Dios nos ha bendecido, como por ejemplo la familia, el prójimo, las bendiciones temporales y el planeta donde vivimos.
Ahora bien, esto corresponde a una responsabilidad que no podemos obedecer si no entendemos que Dios nos va a pedir cuentas de todas estas cosas. Si tú no me crees esto que te digo, acompáñame por favor a leer el texto allá en Apocalipsis 11, versículo 18, el cual dice en su parte B: ha llegado la hora de juzgar a los muertos y de premiar a tus siervos los profetas, a tu pueblo santo y a cualquier persona grande o pequeña que respete tu nombre. Y ha llegado el momento de destruir a los que han traído destrucción a la tierra. Aquí la frase clave es destruir a aquellos que destruyen la tierra. Es verdad, uno de los juicios de Dios será por el daño que el pecado del ser humano ha causado al planeta. Y es que es cierto, nosotros como criaturas vivientes hacemos parte de un ecosistema, pero desgraciadamente nos hemos convertido en el animal más depredador y más destructivo que camina sobre el planeta. Es importante reflexionar que eso de ser destructivos también hoy en día va muy ligado a la actual economía lineal. ¿Y qué es esto de la economía lineal? Bien, aquí te quiero mostrar un video sobre este tema. ¿Qué es la economía lineal? Los seres humanos, por medio de prácticas, hemos construido un sistema que afecta el orden de la naturaleza. Esto lo hemos realizado creando materiales de manera artificial a partir de recursos finitos, es decir, no recuperables, causando una terrible huella de destrucción en nuestro planeta. Este modelo económico nació después de la Revolución Industrial y busca que tanto la producción de materiales como la demanda de los mismos sea constante, bajo la premisa de que los recursos naturales son infinitos, algo que por supuesto no es cierto. El problema aquí está en que este sistema económico está causando mucho daño al planeta, además de terribles consecuencias tanto para los seres humanos como para los animales. Por eso, este modelo económico de economía lineal debe ser repensado y reestructurado con el fin de que los daños sobre el planeta Tierra sean cada vez menos. Visto el video explicativo, es importante citar un texto que hace referencia al egoísmo del ser humano que vive solo para las riquezas. Mateo 6:24 dice que nadie puede servir a dos amos. No puedes servir al dinero y a Dios, pues amarás a uno y odiarás al otro, o servirás a uno y despreciarás al otro. Pero alguien aquí podría decir, pero sabemos que la producción industrial es necesaria. Sí, la respuesta es sí, pero esta producción industrial debería ser un poco más amigable con el cuidado del medio ambiente. Es más, todos nosotros y especialmente los creyentes deberíamos ser más amigables y más cuidadosos con nuestra casa tierra. Ahora bien, dicho lo anterior, yo tengo como una frase que me inventé. No hay nada más peligroso que un pobre con chequera. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque parte de nuestro modelo económico actual nos incentiva a que todos, hasta el más pobre, debe tener en su poder una tarjeta de crédito. Y sin el crédito no podemos tener nada. Algo que por supuesto es una de las mentiras más grandes que nos ha vendido este nuevo sistema neocapitalista o neoliberal. Y dicho sea de paso, si tú eres una de aquellas personas que tiene como bandera económica el siguiente dicho, es que uno, si no se endeuda, no puede tener nada, déjame decirte que ya haces
parte de la trama y de la trampa de este sistema que te quiere ver cada vez más pobre mientras te hace pensar que eres rico y con la suficiente capacidad económica para poder darle gusto a cada uno de tus antojos y placeres de la vida. Y en este punto quiero compartirte también lo que dice Proverbios 21:17. Los que aman el placer se vuelven pobres, los que aman el vino y el lujo nunca llegarán a ser ricos. Y es que, como ya te lo dije antes, el engaño de las tarjetas de crédito es precisamente hacernos sentir que para qué dejar para mañana lo que podemos tener ahora. Más claro, compra ahora y paga después. Pero todo esto está muy lejos de ser el modelo económico que nuestro Dios y Padre tiene para nosotros. Y sí, más bien resulta ser una vil copia norteamericana del sistema capitalista que incluso encaja muy bien dentro de los ámbitos cristianos con la muy célebre y conocida teología de la prosperidad. Aclaro, no es que yo esté en contra del modelo capitalista como tal, no, sino que pienso como una persona cristiana que utiliza su sentido común y por esa razón encuentro varios fallos en este modelo, como también los puedo encontrar en el modelo socialista, tema del cual quiero que hablemos en otro video. Por otra parte, muchos aspectos de nuestra vida giran alrededor del dinero. Tanto es así que el propio Señor Jesucristo hizo referencia a ello en diferentes pasajes de las Escrituras. Y también es importante reflexionar en dos grupos o facciones que podemos encontrar dentro de la iglesia cristiana. Uno de ellos es la familia Rockefeller, es decir, aquellos que representan el mundo empresarial, del comercio y de los negocios, o también lo político. Estos se creen que son más amados por Dios que los demás creyentes porque tienen más prosperidad que los demás. Y en sentido opuesto, tenemos aquellos hermanos franciscanos, es decir, aquellos que representan a los hermanos y a las hermanas pobres que piensan que es más piadoso ser totalmente desprendido de las riquezas, que toda riqueza de este mundo no cuenta y que para agradar a Dios no se necesita poseer dinero. Déjame decirte que cualquiera de estas dos posturas que tú tomes es respetable, pero bíblicamente discutible. ¿Y por qué razón? Te voy a poner dos ejemplos bíblicos, pero tenemos muchos de ellos en las Escrituras. El primero es Salomón. Esto lo podemos comprobar en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 20. Así que Judá e Israel tenían una población incontable como la arena que hay a la orilla del mar. Había abundancia de comida y bebida y reinaba la alegría. Salomón era soberano sobre todos los reinos comprendidos desde el río Éufrates hasta el país filisteo y hasta la frontera de Egipto, los cuales pagaron tributo y estuvieron sometidos a Salomón mientras él vivió. La provisión diaria para Salomón era de 6.600 litros de flor de harina, 13.200 litros de harina, 10 toros de los más gordos, 20 toros criados con hierba y 100 ovejas, sin contar ciervos, gacelas, gamos y aves bien gordas. Pues Salomón dominaba toda la región al este del Éufrates, desde Tipsa hasta Gaza, y sobre todo los reyes de esta región, y había pacificado todo el territorio alrededor. Como podemos ver, Salomón era el Rockefeller de la época, pues gozaba de gran fama, de gran prestigio y de buenas conexiones políticas. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia bíblica?
Bien, la diferencia aquí es que Salomón no obtuvo sus riquezas por medio de préstamos o como lo haríamos hoy en día, por medio de las tarjetas de crédito, sino más bien con la sabiduría que Dios le dio, aprendió a hacer buenos negocios y cada uno de ellos prosperaba. Además, Salomón no era un jefe arbitrario o como diríamos los latinoamericanos, un negrero que solo explota a sus empleados. Esto se evidencia en el mismo capítulo de Primera de Reyes 4, versículos 25 al 28, que dice: durante la vida de Salomón, todo Israel vivió en paz y seguridad. Cada familia tenía su huerto. Salomón tenía 40,000 caballos y para sus carros empleaba 12,000 jinetes. Cada mes los funcionarios proporcionaban alimentos para Salomón y para su corte. También traían cebada y paja para los caballos que el rey tenía en sus establos. Aquí queda claro que Salomón era un hombre de integridad en sus negocios y además no solo pensaba en él mismo, sino que pensaba en sus colaboradores y en sus animales. Mejor dicho, Salomón cumplió lo que ya había dicho el salmista en el Salmo 112, versículo 5. Todo sale bien a los que son generosos y manejan honradamente sus asuntos. Nótese que aquí en ningún momento se evidencia la distorsionada teología de la prosperidad de la actualidad. Más claro, o sea que la reflexión que nos deja aquí Salomón es no pretender demostrar a lo colombiano que somos los que más tenemos, sino más bien mostrarle a nuestro Dios que somos agradecidos y que de lo que Él nos ha dado podemos compartir con los demás. Bueno, pero también tenemos otro ejemplo de una persona que no contaba con riquezas, pero que nunca le faltó lo necesario. Esta persona es el profeta Eliseo. Veamos un poco cómo vivía él. Pues su ministerio lo llevaba a cabo de una forma itinerante, es decir, que él iba de un lugar a otro sin permanecer mucho tiempo en un lugar. Más claro, él no tenía un hogar fijo. Esto lo podemos comprobar en Segunda de Reyes capítulo 4, versículos del 8 al 10, que dice: un día Eliseo fue a Sunem y una mujer importante de la ciudad lo invitó a comer. Y cada vez que él pasaba por allí, se detenía a cenar. La mujer entonces le dijo a su marido: estoy segura de que este hombre que se detiene de vez en cuando aquí en nuestra casa es un profeta. Hagámosle una habitación en la terraza para que cada vez que él venga al pueblo se quede ahí. Podemos poner una cama y una mesa con una silla y una lámpara, así cuando él venga tendrá un lugar donde quedarse. Como podemos ver, Eliseo era un hombre que servía a Dios y dependía completamente de su soberana provisión. A esto las escrituras lo llaman contentamiento. ¿Y qué es esto del contentamiento? El contentamiento es aquella virtud de aprender a vivir con lo que se tiene, es decir, ajustarnos a nuestro presupuesto y no ser esclavos y víctimas de un sistema capitalista que nos enseña que debemos tenerlo todo, porque si no lo tenemos todo, no somos nadie, no existimos. Y aquí es bueno revisar la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Así que mientras tengamos techo, ropa y comida, debemos estar contentos. Los que anhelan volverse ricos caen en tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Y esos afanes tontos y dañinos hunden a la gente en la ruina y la destrucción, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Nótese que aquí dice el amor al dinero. No buscar lo suficiente para vivir de manera digna, sino amar y desear volverse rico para poder darle gusto
libre a todos los antojos, deseos y placeres de la vida, buscando estar por encima de los demás. Y aquí alguien podría decir, ¿es que acaso es malo darse gusto o tener algunos placeres? No, el problema es que hay personas que esto los domina. Es decir, solo piensan en el carro último modelo, la chaqueta de marca, el concierto de su cantante preferido y así. A esto filosóficamente se le conoce como hedonismo, o sea, vivo solo para darle gusto a mis placeres, sin importarme incluso lo que haga con tal de tener lo que yo quiero. Lo anterior puede hacer de mí una persona orgullosa, egoísta, amadora de mí misma, arribista, es decir, una persona ambiciosa que progresa sin mostrar el más mínimo escrúpulo. Y aquí, en honor a la verdad, ante la actual coyuntura ética y moral, han caído muchos colombianos. Y amigo y hermano que me escuchas, perdóname si esto último que digo te da por aludido, pero pienso que una persona de bien no se alude con esto y que si alguien pretende ser profeta o quiere serlo en la actualidad, debe ser crítico y evidenciar la verdad. Y la verdad nos dice que nuestro país está perdiendo completamente los valores. Como dice el dicho popular, el vivo vive del bobo. Mira, te voy a poner un ejemplo que escuché yo acerca de un escritor colombiano llamado Fernando Vallejo. A mí este personaje me parecía un hombre grosero y para referirse a Colombia no me gustaba su forma de referirse, pero hoy tristemente comparo sus palabras con nuestra realidad y honestamente digo que en algunas de ellas tiene razón. Por ejemplo, en una revista dada al programa 6 AM Hoy por Hoy del fin de semana de Caracol Radio, del día 19 de febrero del 2005, dijo las siguientes palabras: Colombia es el país de la impunidad, pero manifestó que nunca se ha ido del país. Físicamente nunca me he ido del país. Espiritualmente estoy aquí. Cada día tengo menos amigos en Colombia porque Colombia es un país oportunista y traidor. Siempre pensé que iba a morir en Colombia y lo sigo creyendo. Tengo claro que si vuelvo a Colombia voy a morir asesinado. Colombia es un país asesino. Bueno, la referencia anterior no era sino para ponerte un ejemplo de un colombiano que se ha detenido a analizar nuestra psicocultura y ha encontrado que vamos por muy mal camino. Y de nuevo digo, en honor a la verdad, esta situación está salpicando el cristianismo. Pero bueno, continuando con nuestra revisión, llamémosla bíblico-psico-socioteológica, es decir, un poco bíblica, un poco psicológica, un poco sociológica y teológica, volvamos a nuestra pregunta. ¿Pero por qué no tenemos contentamiento? Las respuestas pueden ser variadas y lo hablo desde mi percepción o desde mi perspectiva, es decir, desde lo que yo he estudiado y desde lo que percibo tanto en creyentes cristianos como en no creyentes. Y para esto habría que reflexionar en torno a varios temas, entre ellos, ¿cómo está tu relación con Dios? Otro sería, ¿encomiendas a Dios todos tus caminos? ¿Qué tanto te interesa impresionar a los demás? ¿Tienes problemas de autoaceptación o autolástima? ¿Te sientes menos o te afecta si no tienes lo que otros tienen? ¿O por el contrario tienes rasgos de personalidad narcisista y piensas que tú de ninguna manera puedes vivir pobre? Es decir, eres demasiado valioso para vivir solo con lo necesario y tienes a toda costa que ser más rico que los demás. Además, la premisa de tu vida es: yo merezco lo mejor, por lo tanto, debo tener lo más costoso de la forma que sea.
Amigo y amiga, sigo pensando que el problema está ahí, en que no examinamos las motivaciones e intenciones de nuestro corazón. Y reitero, no está mal querer vivir mejor, eso lo deseamos todos, pero ser con honestidad, o sea, debe ser con honestidad, debe ser con sabiduría y en el tiempo de Dios. Por otra parte, creo que parte de la solución que podemos aplicar es también hacernos estas otras preguntas reflexivas sobre nuestra forma de consumo económico. Por ejemplo, ¿es necesario comprar o adquirir esto? ¿Tengo que hacerlo ahora o lo puedo aplazar para otro momento? Es tanta mi esclavitud o debilidad mental que las compras compulsivas me dominan y me gasté lo del mercado, me bebí lo del arriendo, como dice la canción popular, y además dejé a los chinos sin los útiles escolares para el próximo año, o la pelea típica de pareja en fin de año. Se oye decir algo más o menos así: camine mija, que eso de algún lado revienta. Y después uno los escucha diciendo: oiga, preste a ver la plata del mercado. Y el esposo les responde: pero ¿cómo así? ¿No ve que nos gastamos todo en el viaje? Usted no fue la que dijo que estaba aburrida de que yo la mantuviera encerrada y que quería ir allá a ver a su mamá. Y entonces la mujer le responde: sí, pero usted fue el que empezó a beber como un guapuche. Y cuando ya estaba entonado, decía que firman la otra, que yo pago. Y si sigo con esta discusión de las parejas de fin de año, mejor dicho, este tema de reflexión ya no va a ser cuál debe ser la actitud del cristiano frente a una posible recesión económica, sino que va a ser el Paseo 7 de la muy conocida serie de películas navideñas del productor Dago García. Y a propósito, este año es la del Paseo 7. Y es que en honor a la verdad, necesitamos toda la sabiduría de Dios para todo lo que se viene. Y para concluir, quiero compartirte este texto de Eclesiastés 11:7, del versículo 1 al 7. Es bueno ser generoso, pues más tarde volverán tus regalos. Reparte tus regalos entre muchos, pues no sabes si tú mismo estarás mañana en necesidad. Cuando las nubes están cargadas de agua, cae lluvia, y si un árbol cae, se cae hacia el norte o hacia el sur. Allí se queda y su suerte está echada. Si esperas condiciones perfectas, nunca realizarás nada. Los caminos de Dios son misteriosos como la senda del viento, o como la forma en que el espíritu humano se infunde en el cuerpo del niño, aún en el vientre de su madre. Persevera en la siembra, pues no sabes cuál semilla germinará. Quizás germinen todas. Maravilloso es estar vivo. El que llega a anciano, regocíjese cada día de su vida, pero recuerde también que la eternidad es mucho más larga y que comparado con ella, todo este mundo es vano. Creo que este texto que acabamos de leer sintetiza todo, pues claro que debemos buscar no solo una forma, sino varias formas de generar nuestros recursos y tener siempre presente que todo en esta vida es vanidad, es decir, todo llega, todo pasa. Bueno, si te gustó esta reflexión, te invito a que me regales amor dándole un hermoso like, compartiendo y suscribiéndote a mi canal. Biblia, teología y algo más. Hasta un próximo video y te deseo mil bendiciones. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para sus vidas en esta Navidad. Bendición.